13:36. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Hola, muy buenas tardes. Hoy sábado 4 de septiembre de 2021. A los seguidores y amigos de Cambalache, estamos, como siempre, en los estudios de Radio TV El Pingüino, con Claudio Morán a mi izquierda, y lo noto a mi izquierda, panelista estable del programa, y como invitado, como siempre, y a la derecha, a la derecha, Luis Legaza, profesor Legaza, don Lucho, como le decimos todos, hoy candidato a diputado, quien ya ha estado en varios programas de Cambalache, y quien les habla, Boris Stipici, conductor del programa. Le damos las gracias a Pingüino Multimedia, la empresa periodística más grande de la región y de la Patagonia, que hace posible que lleguemos a sus hogares, a los lugares de trabajo y en especial a Puerto Natales y Porvenir y a la estancia magallánica. Cambalache siempre es y será un espacio de opinión política con comentarios muy personales de quienes los emiten. Analizamos de otro punto de vista lo que pasa en Magallanes, fuera de nuestra región, y por qué no decir también que lo hemos hecho a nivel internacional con grandes noticias que se han producido en el planeta. Estamos en YouTube, nos pueden buscar en esa plataforma digital como Cambalache El Pingüino. Antes de darle la palabra a Claudio y a Lucho, quiero recordar que hoy día es 4 de septiembre. En el año 1964, el 4 de septiembre, asume como presidente de Chile don Eduardo Frei Montalva, y en el año 1970 don Salvador Allende. Dos fechas importantísimas para la historia de este país, de grandes análisis de lo que pasó en esos gobiernos. En el caso de Frei era la revolución en libertad, ¿se acuerdan ustedes? Y en el caso de Allende, la famosa unidad popular. Buenas tardes, Claudio. Quiero pasar un avisito antes de hablemos de la política, que es lo que divide a los chilenos. Hay cosas que nos unen, y aquí también en Magallanes. Entonces, estamos en el tiempo de colecta de la Asociación de Amigos de los Ciegos. Entonces, gracias. Como mi hija tiene digamos, su encargo al respecto, yo me quiero aprovechar de ustedes y pedirles una contribución a Gassi. Va a correr el tarrito, Claudio. Claro, vamos a echar aquí unas moneditas para que todos también se pongan con Agassi, que es una obra silenciosa y muy importante. Muchas gracias por su ofrenda silenciosa. Claro, esto es importante que todos los que nos están viendo y de alguna manera también hagan su colaboración a esta organización que es recontra importante. Tengo un amigo ahí que es no vidente, o quedó ciego por culpa de azúcar en la sangre, de la diabetes, mal cuidada, y bueno, ahí de todas maneras él nos ve todos los sábados, nos escucha, no nos ve, pero nos escucha, pero y hace sus comentarios. Raúl, felicidades. Gracias, amigo. Bueno, oye, vamos en los temas. Ayer el CERVEL impugnó la inscripción de muchos candidatos, más de 200 candidatos a diputados en especial, y dejó afuera a candidatos de apruebo de dignidad y candidatos importantes, y nos vamos a referir a los de la región, del distrito 28, no vamos a mirar a lo largo de todo Chile. Dejó candidatos importantes afuera como Javiera Morales, Doris Sandoval, Nico Ortega y Luis Burgos. Javiera Morales es la candidata de apruebo de dignidad, que como que tenía mayor posibilidad de ser elegida. Y por el Frente Cristiano Republicano, David Payán, Javiera Calvo, David Romo y Maximiliano Cárcamo. En la mañana de hoy día salió el listado de los impugnados de los cores. En senadores creo que siguen todos igual.
Luis, tú ya, el Cervet Ungido. dijo, Nieves Raín y Luis Legaza es los candidatos del el Partido Humanista. Otra vez vas a estar en una papeleta, la gente va a tener que votar por ti. Y partamos diciendo la pregunta que le hacemos a todos los candidatos y que ya la tenemos instituida acá en Cambalache: ¿por qué y para qué este desafío de ser candidato y por qué tiene que la gente, de alguna manera, elegirte a ti, tener una preferencia por ti como representante de nuestra región, de nuestro distrito en el Parlamento como diputado? Bueno, saludar primero a la gente que nos escucha, Claudio, a Boris. Claudio nos regaló un tecito hoy muy día, rico. está muy rico. Saludar a la gente, ¿no es cierto?, de Acacia, ojalá que le vaya muy bien en su colecta. Llamar a la gente que nos ve, que colabore, por supuesto, con ellos. ¿Por qué ser candidato? Yo, no hace mucho tiempo, participo así como activamente en política. O sea, siempre, como que siempre lo he hecho, pero como salir a la palestra y colocarte más como figura pública. El primer intento lo hicimos como core. El segundo intento fue la elección municipal pasada, que yo diría que nos fue bastante bien. ¿Y sabes por qué no fue bien? Porque yo hace mucho tiempo dejé de confiar en la estructura de los partidos políticos, habiendo sido militante de uno de ellos. Creo que en general la clase política chilena no ha estado a la altura de lo que el país necesita. Se han entrampado en sí mismos. Yo opté por mantenerme independiente de cualquier afiliación política partidista, y hasta la altura voy a cumplir 62 años, no me siento identificado con ningún bloque de los que existen en la actualidad. ¿Por qué presentarse? Porque creo que hay una trayectoria, hay una manera de ver la sociedad y el mundo que creo que puede ser un aporte para la región. Desapegado de las pasiones de repente extremas en que caen los que militan dentro de sus conglomerados, yo he tenido una postura en que me identifica mucho lo que es el bien común en realidad, y no como una frase cliché, sino que cómo podemos aportar desde mi perspectiva, desde mi expertise, desde mi experiencia, desde mi trayectoria de vida, para demostrar a la gente que se puede hacer política de una manera distinta. Yo creo que hemos perdido el norte nosotros hace mucho tiempo, en términos de que esto de que el arte de gobernar, como lo definían también los griegos, que implica, yo siempre digo, virtud. La virtud se perdió en la política en nuestro país. No existe ese componente. No tenemos hombres virtuosos. Tenemos hombres y mujeres obedientes a lo que el conglomerado político les dictamina, generalmente desde Santiago. Yo encuentro que es una manera de hacer política que a mí, francamente, me tiene harto. Y creo que mantener la independencia política, esta vez, bueno, accedimos a ir dentro de la lista del Partido Humanista. Yo no soy militante del Partido Humanista, yo les dije al principio que íbamos como independientes para ahorrarnos todo lo engorroso que significa, y ustedes bien conocen que la ley electoral no favorece al mundo independiente, es una ley electoral que sigue al servicio de los grandes bloques partidistas que tenemos, que en realidad además tienen una militancia muy escasa en el país. Y creo que hay una corriente cada vez más importante y significativa de la gente que creemos que se puede hacer política, no obedeciendo lo que te digan tal o cual partido, sino pensando en cuáles son las necesidades de nuestra región, de nuestra comuna, siguiendo, yo diría que muchísimo tus principios. Yo fui educado en una familia en el barrio sur con principios, con valores. Y creo que he enfrentado mi vida así. No digo que no haya tenido hierros, por supuesto, muchísimos. Errare humanum. Exacto. Pero eso no significa que yo haya optado por el error en mi vida. Me siento una persona bastante plena con lo que hago. Me siento plenamente identificado con la labor que yo tengo como profesor. Y creo que mi mirada política ha sido bastante crítica frente a lo que pasa en el país.
Precisamente por eso yo creo que los partidos políticos no han dado las Le soluciones han dado el ancho. que lo que realmente la sociedad y la gente quiere. Demanda. Ya, Claudio. Bueno, nosotros siempre le hacemos esa pregunta a los candidatos Todos. y advertimos que la vamos a seguir haciendo, ¿ah? Sí. Porque digamos las cosas por su nombre. Yo diría que la inmensa mayoría de los integrantes de la llamada clase política, unos pocos que no la necesitan la plata, buscan gloria personal. Pero muchos, y es la realidad, buscan ingresos y buscan mejorar su situación socioeconómica. Lo vengo diciendo hace años. La política en Chile transversalmente se transformó en un vehículo de ascenso social y económico inaceptable. Y esa es la realidad. Entonces, en este momento, fíjate que hay un factor que los candidatos al Parlamento parece que no consideran. Con este surgimiento de los gobernadores regionales, que son autónomos y no dependientes del centro, se les va a acabar el campo a los parlamentarios gestores, estos que andan haciendo trámites en Santiago. Los parlamentarios están, primero que nada, primerísimamente, para legislar, para crear y modificar leyes e instituciones que se basan en leyes. Todo lo demás es accesorio, pero desgraciadamente en Chile y especialmente para los parlamentarios de regiones, y esa es la gran frustración de las regiones, lo legislativo es coyuntural, es accesorio. Ellos han gestado carreras por generaciones incluso y por dinastías, haciendo gestiones nomás, trámites para acá, para allá. Ya, mijita, yo te consigo una jubilación de gracia, te consigo esto, te consigo lo otro, vota por mí. ¿Eh? Y ese es el mensaje. Entonces, cuando nos quejamos de por qué se vive de forma tan mediocre en las regiones, esa es la razón, pues, en buena medida esa es la razón. Ahora eso le va a corresponder al gobierno regional, en toda su magnitud. Cierto que esto está recién empezando, lo del gobierno regional, pero hacia allá apunta. Entonces, ¿a qué se van a tener que dedicar los parlamentarios? A legislar. Y yo lo vengo diciendo, lo dije en forma previa a la elección de constituyentes. En política, en lo que es un congreso, porque la Asamblea Constituyente también es una forma de congreso, el que no tiene estudios en derecho, en ciencias políticas o en filosofía, recuerdo que Lucho es profesor de filosofía, tiene poco y nada que hacer. Si esa es la verdad de las cosas, ¿para qué estamos con cuestiones? Es como si a nosotros nos mandan a trabajar, no sé, al acelerador de hadrones en la frontera entre Francia y Suiza. Harto poco tendríamos que hacer ahí, ¿no es cierto? O que nos manden de ministro de salud, tampoco. Claro. Sí, las cosas por su nombre. Entonces, es importante lo que ha dicho Lucho, eso de ir básicamente a defender y a luchar por valores. Por eso, la base de valores se construyen instituciones y sobre esa base se legisla, porque detrás de toda norma jurídica, como es una ley, hay valores, hay principios, hay bienes jurídicas socialmente protegidos o promovidos. Entonces hay que tener muy claro este asunto. Esta cuestión no es sencilla. No puede ser que para ser gerente general de una empresa te exigen un montón de cursos, formación, trayectoria, experiencia, etcétera, y para ser parlamentario cuarto medio, 21 años de edad. Es que no puede ser. O sea, está bien, son los requisitos básicos, mínimos, pero la sociedad debiera ser cada vez más exigente. Bueno, en el programa vamos a comentar varias cosas sobre estas ideas. Pero mira, tú dijiste muy claro, los parlamentarios, Lucho, están para hacer leyes y las leyes son una manera de buscar la mejor calidad de vida, o sea, para que nos respetemos unos a otros, para que las cosas funcionen, porque un país, un pueblo sin ley sería el oeste mismo, ¿no es cierto? Gobernaría el que tiene más poder y más fuerza. Pero a lo que yo voy, yo estoy desencantado de los parlamentarios, no de los últimos, sino desde siempre. Porque si yo miro, mira, yo te voy a poner, y es lindo hablar y que la gente nos entienda y no, la que nos está escuchando y viendo, por ejemplo, esta ley del aborto. Lleva cuántos años discutiéndose en el Parlamento. No se puede llegar a acuerdo. Y es la despenalización, ¿no es cierto?, del aborto hasta 16 semanas. Ese es el concepto de lo que se está discutiendo. Pero está entrampada. Es una ley que es como un gallito de fuerza. Unos tiran para un lado, otros no.
que la usan políticamente, y es una ley que no favorece al 100% de los que habitamos en este país, sino que la ley del aborto está le compete a aquellas mujeres, ¿no es cierto?, niñas, mujeres, que de alguna manera no quieren tener ese hijo que fue engendrado puede ser por una violación o puede ser porque, bueno, hay otros motivos que pudo haber sido. Entonces, al final, es una ley que la tienen que resolver hombres y que competen a las mujeres, y a mujeres jóvenes, por decirlo así. Entonces, pero era el ejemplo para demostrar que tenemos un parlamento que se da vuelta y se da vuelta un año tras año, y no solo en esa ley, porque tenemos muchas otras leyes, pero hay otras. Por ejemplo, cuando se presenta una indicación para sacar un feriado, pucha que sale rápido la ley para el feriado. Po. ¿Ah? Es que eso es para la tele. Po. Estamos listos para el 17 de septiembre. Claro, entonces, cosas como esas. Entonces, al final, como uno dice, raya para la suma, piensa en quiénes son nuestros parlamentarios. Y a mí no me gustaría que este nuevo parlamento, y por eso vamos a tener una nueva constitución, y que en esa nueva constitución yo creo que de alguna manera marque el camino de lo que va a ser el nuevo parlamento chileno. Pero mira, no sé, yo creo que, a ver, una ley, como dice Claudio, y él es el experto en esto, yo pienso que se sustenta en principios y en valores. Una ley surge, ¿no es cierto?, para regular un marco valórico que las sociedades tienen, ¿no es cierto?, y se convierte en ley para que todos lo respeten. Pero esa ley intrínsecamente se supone que debe velar por el bien de todos, sin distingos. Sin distingos. Lo que nosotros hemos visto, y a ustedes bien les consta, a mucha gente que nos escucha y nos ve, que se han legislado en Valparaíso leyes que no defienden a todos los ciudadanos. Explíquenme cómo se pudo establecer la creación de los multifondos. Explíquenme cómo un parlamento, legisladores, permitieron que las pérdidas que tiene el sistema de fondo de pensiones se las carguen a los cotizantes. Cuando era al revés. Era antes al revés. Pues, pero eso te digo. Entonces, cuando yo veo eso y veo que los honorables y estos legisladores legislan no sé para quién o para qué, yo ahí siempre he cuestionado eso. Porque lo que tú tienes que hacer como representante de tus regiones es velar por el bienestar de tu región. ¿En qué nos favorece a nosotros? Pero ¿Cuál es? Para todo el conjunto de Chile. Mira, a ver, pongamos un caso más. Se entrega el IFE universal, ¿no es cierto?, a la familia chilena. Bien, me parece. ¿Es lo mismo 400.000 pesos en Magallanes que en la zona central? No. No. Yo les pregunto aquí a la gente que nos está viendo. Vayan al supermercado y encuéntrense con el espanto que un pimiento morrón rojo o uno amarillo cuesta 1.670 pesos. ¿Qué hacemos entonces desde la perspectiva de legisladores para que estas cosas tengan una réplica en la gente? Porque lo que le está pidiendo la gente ahora son cuestiones concretas. ¿Ah? Cuestiones concretas que realmente puedan dignificar, mejorar la vida de nuestros habitantes. Si yo voy a legislar y legislo en bloque porque mi sector político me lo dice así, hemos visto cuáles han sido las votaciones. Estos están a favor y están en contra constantemente. Entonces, volvemos al típico esquema de la dicotomía que se ha instalado en nuestro país, que tú tienes lo que llamamos izquierda, centro y derecha. Perdónenme, en estos momentos que estamos viviendo, esa división ya no le hace ningún sentido a la ciudadanía. Aquí lo que tenemos que pensar nosotros, definitivamente, es la mirada del pasado, cómo reconstruimos y mejoramos ello, y sobre todo apuntando a futuro. Sobre todo eso, porque el pasado no Porque, podemos cambiarlo. no, pero algo tienes que aprender. Bueno. Y cuando yo veo que nuestros legisladores se caen y una y otra vez en el mismo error de legislar contra la ciudadanía, entonces uno dice, oye, pero ¿para qué los elegimos? Y tú mismo dijiste, hay verdaderas dinastías, pues, en esta famosa, entre paréntesis, clase política. Y vemos cómo se repiten los nombres una y otra vez. No solamente en nuestra región, sino que... Y tú ves los apellidos que se repiten y se repiten.
Y resulta que no hay un cambio, no hay una rotación. Pueden cambiar personas, pero las ideologías de esas personas siguen siendo lo mismo, lo que le mandata al partido. ¿Cuándo vamos a pensar realmente en la gente? Pero Claudio, yo últimamente he escuchado de algunos parlamentarios a través de la televisión que dicen, bueno, yo ahora voy a votar en conciencia. Mira, y creo que toquemos ese tema y lo toques tú. Porque Pero es un cuando chiste, tú dices, ahora voy a votar en conciencia, esto es referido al 10%. Pero quiere decir que ayer no votó en conciencia. ¿Cómo votó? ¿Votó presionado? Yo creo que un ser humano tiene que actuar en conciencia todos los días de su vida. Pero ellos al final lo reconocen que no actúan. Como bien decía mi difunto ex decano de la Facultad de Derecho, en la Facultad de Derecho decía, nuestras relaciones internas se rigen no por el derecho, sino por la moral. Lo es muy acertado, ¿no es cierto? Vamos a tocar un rato más. Claro, pero mira, hace unas pocas semanas atrás, no voy a dar nombres, una consultora, por así decirlo, de derecha, me pidió informe respecto de un cúmulo de candidatos o precandidatos entonces a cargos parlamentarios, sobre cuáles eran sus opiniones e ideas vertidas. Ya, perfecto, yo lo voy a hacer, qué sé yo. Y busqué en medios de comunicación, busqué en redes sociales, en periódicos, en fin. Y con espanto me di cuenta, no voy a dar nombres, pero los que están escuchando saben a qué me refiero, que nunca han dado ni una opinión. No tienen ni una opinión sobre un tema valórico, un tema de principio. A lo más comentan noticias, pero nunca dan una opinión, nunca la han dado. Y algunos de ellos al día de hoy todavía son parlamentarios. Entonces, si tú no tienes tu opinión, como bien dice por ahí una radio muy conocida, no puedes tomar decisiones. Bueno, entonces tampoco puedes actuar en conciencia. Si ni siquiera tienes opinión, no puedes actuar en conciencia. Entonces, ¿cómo actúan o cómo han actuado? Entonces, ahí es donde surge esa tremenda interrogante. ¿Cómo se manipulan las palabras en Chile? Se habla en Chile de las élites. Y yo siempre he dicho que en Chile no hay élites. Porque élite significa en griego los mejores. Los mejores. Pero los mejores no son los más ricos. Aquí en Chile se cree que los que tienen más plata son la élite. No, son los más ricos, pero no son la élite. El problema está en que no existe una... Chile tiene una élite, todos los países tienen una élite, pero esa élite no se refleja en la clase política. La clase política chilena es de pésima calidad, transversalmente, izquierdas y derechas, centro, izquierda, derecha, todo, es un problema transversal. Y como bien dice Lucho Legaza, en este momento en que hay una serie de señales que están apareciendo en los últimos días, por ejemplo, el anuncio o comentario, no de anuncio, comentario del gobierno de que no va a renovar el estado de catástrofe a fin de mes. ¿Saben lo que eso significa? Se acabó la pandemia como la conocemos hasta ahora. Se acabaron las restricciones a la libertad, el toque de queda, la prohibición de salir del país, esta estupidez del pase de movilidad, todas las restricciones a los derechos básicos. Y el Banco Central la última semana se pega una subida a la tasa de interés tremenda, como hace 20 años atrás. ¿Por qué? Porque la economía del país está recalentada. Hay una inflación que ya no la pueden sujetar. El costo de la vida real, porque uno no se anda comprando automóviles ni camas todos los días, ¿no? Del día a día, lo que cuesta ir al supermercado está disparado en Punta Arenas y en todo Chile. Viene una crisis, es decir, ya está, económica tremenda. Ya no se puede sostener. Y es ahí donde el país tiene que actuar con sentido de país. Si Chile no está para lujos ideológicos en este momento ni en lo que viene. Nos estábamos acordando hoy día, en la mañana, con mi mujer, respecto de la crisis derivada de la crisis del año 82 en Chile. Si la que viene va a ser mucho peor, mucho peor. El país se ha gastado lo que no tenía, lo que no podía gastar. El gasto público está disparado. Y eso significa el equivalente prácticamente a hacer emisión inorgánica de dinero. Hay que sujetar todo esto porque, claro, Chile es un país que superó la extrema pobreza. No es que seamos ricos, pero hay mucho pobre, sin duda alguna. Pero que empiece a aumentar la pobreza, eso ya es
preocupante. Una cosa es no crecer y otra cosa es retroceder. Y ese es el problema en que nos encontramos. La tasa de crecimiento del Banco Central también la redujo, creo que a un 1,5 o algo así para el próximo año. O sea, después que se achicó la economía del país, en pocas palabras, somos un país más pobre y endeudados hasta las orejas. ¿Todo eso qué significa? Significa que muchos esperan mucho del Estado, pero el Estado no da más y el Estado ya no puede hacer más. Entonces, esto hay que organizarlo y reorganizarlo con un sentido de país. El problema está en que la clase política sigue pensando que aquí no ha pasado absolutamente nada. Y han pasado y están pasando y van a pasar muchas cosas. Pero ellos no están preparados ni tienen respuesta a todo esto. Entonces, ¿a quién vamos a mirar el día de mañana? Lucho siempre le hace gracia cuando yo hablo de estos políticos que hacen la O con un vaso. Pero que siguen siendo y van a seguir siendo parlamentarios especialmente que hacen la O con un vaso. Yo no sé, me gustaría saber, sacarlos al pizarrón, qué saben de esto, y cuáles son los libros que se han leído en su vida. Porque según eso, es su capacidad. Entonces, por Dios, nosotros le exigimos, estamos enfermos, vamos donde el médico, y le exigimos al médico que esté actualizado en las tecnologías, en los medicamentos, en esto, en lo otro. Y mal que mal hay que reconocer que con o sin sentido comercial los médicos se lo llevan en congresos, seminarios, cuestiones, actualizándose, en fin. ¿Y qué le exigimos a un político? Nada. ¿Pero cómo es posible eso? ¿Cuáles son sus pergaminos? Mira, en Europa, en el promedio de los países de Europa Occidental, un parlamentario, un diputado promedio, tiene por lo menos título universitario, tiene una buena trayectoria de orden laboral, profesional, habla por lo menos 2 idiomas, etcétera, etcétera. ¿Y qué tenemos en Chile? ¿Qué es lo que hablan? Medio castellano y ahora esta payasá que llaman lenguaje inclusivo, que en países como Francia han sido prohibidos. En mi otra ocasión francés dijo esta cuestión se corta y se corta, porque está determinando que las nuevas generaciones no pueden aprender porque están usando un idioma que no es idioma. Y eso genera así como se habla de brecha digital, una brecha cultural generacional horrible, horrible. Entonces, son tiempos preocupantes que el país tiene que enfrentar con seriedad. ¿Y cómo lo va a enfrentar? No es una cuestión ideológica. Tiene que poner mejor gente al frente, gente preparada. No, de acuerdo, Claudio, pero mira, vamos a hacer un poco ciencia ficción, que está tan de moda. Supongamos que hoy día ya eres diputado y estás en el Congreso y la próxima semana tienes que votar el cuarto retiro del 10%. Si tuvieras que hacerlo, ¿cómo votarías? ¿Te has puesto en ese lugar, Lucho? ¿Y cuáles serían tus argumentos para poder rechazar o aprobar ese cuarto retiro del 10%? Y ese concepto que se tiene hoy día de las AFP, de las famosas AFP. A ver, los retiros, bueno, han sido necesarios. Hay gente que nos hemos visto beneficiado por ellos. Pero el retiro de parte de tus dineros de los fondos es una arista del problema. Es solamente una arista. El verdadero problema que en este país no se ha querido modificar, ni cambiar, ni mejorar, es cómo funciona nuestro sistema de previsión social, que de previsión tiene muy poco y de social casi nada. El punto está que durante décadas se nos impuso un modelo que prometió que íbamos a jubilar muy bien. Perfecto. La clase política gobernante durante décadas, que se llamó Nueva Mayoría y Concertación, que supuestamente tenían como objetivo mejorar la calidad de vida de los chilenos, lo que le hizo a este modelo en conjunto toda la clase política no fue más que un lifting. Sigue exactamente igual. Ahora, no seamos ilusos, porque si tú dices yo voy a terminar con el sistema FP, la economía del país se va a la cresta, porque todos sabemos que allí es donde está el principal, ¿no es cierto?, caudal de dinero y que se maneja. Lo que tienes que hacer, y ahí viene la extrañeza de uno, que durante tantos años, que muchos levantan la voz por esto de no más AFP, no sé si no más AFP, ya está instalado. El modelo es muy difícil que tú lo modifiques. Es como si alguien me diga, yo soy un tipo antineoliberal.
Si el modelo neoliberal está instalado en el mundo y regula y conduce los destinos económicos de todo el mundo. Lo que hay que hacer es de qué manera tú humanizas ese modelo. De qué manera ese modelo realmente instalado, que va a ser muy difícil de modificar, se produzca lo que alguna vez nos dijeron que era la teoría del chorreo. ¿Cuánta gente nos compramos paraguas y todavía estamos esperando a que nos caiga una gota? No ha estado a la altura. La modificación que tú tienes que hacer del sistema de fondo de pensiones es tal que le garantices una jubilación, un retiro que permita a la gente vivir en forma digna. Y esto yo no sé por qué no lo han querido cambiar, teniendo mayoría en sus momentos. ¿Y por qué no lo han querido cambiar? Y nosotros sabemos que ha sido así porque el sistema de AFP, junto con el sistema de salud y otros sistemas que son los poderes fácticos económicos de este país, le han pasado dinero a todos, a uno y a otro. Así es. Y ahí viene un problema que es casi intrínseco en nuestra sociedad chilena, en la política, que es el sistema de la corrupción. Cuando se supo que Sokimich no solamente les tiró dinero a los políticos de derecha y cayeron los otros, ¿qué fue lo que pasó, Claudio? Fuera el fiscal nacional. Coloquemos a otro. ¿Cuál fue la presión de los partidos políticos que incluso presentaron tanto impuesto interno para que, mira la palabrita, no persevere en las denuncias? O sea, aquí estamos frente a un panorama terrorífico de la clase política nacional. Terrorífico, porque cuando se descubre esto, los tipos se blindan a sí mismos y ahí no hay derechas ni izquierdas. Así es. Lo que está ahí es mantengamos la cuota de poder que tenemos, y sigamos tratando de venderle el humo, la palabra talismán a la gente, diciéndole que a mí, ¿sabes qué me enfurece? Cuando un tipo me dice que ahora sí, en estos 4 próximos años, me van a mejorar la vida. No, ¿y por qué no lo hizo antes? Pero mira, yo, Es que no me había dado cuenta. Claro, es que Chile despertó. Claro. pero mira, sobre lo que se viene en el tema del 10%, lo quiero poner como tema también que es importante. En el caso del candidato de derecha, Sichel, me molestó escucharlo y realmente uno le saca una fotografía y dice, este gallo es así por la manera de actuar con respecto a que dijo con amenazas, ¿no es cierto?, de que aquellos diputados o senadores que voten a favor del cuarto retiro del 10% de las FP, él no se va a sacar una foto ni lo va a apoyar. Oye, eso es como patrón de fondo, estamos como hace 100 años atrás, una cosa tan negativa que yo creo que no sé, decir eso fue negativo para él o quizás positivo para su sector, pero para los independientes que podrían en algún momento haberlo visto como un posible, ¿no es cierto?, presidente de la República, yo creo que con eso la gente no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es una amenaza. O sea, parecemos cabros chicos. O sea, uno se recuerda que al niñito cuando no quería comer la sopa o la comida le decía, mira, no te voy a dar permiso para que vayas a jugar a la pelota, cosas como esas. Entonces, el Sichel está tratando de alguna manera presionar a los candidatos de su sector frente a una cosa muy puntual, que en su momento se dijo que se iba a votar en conciencia. Y ahí te das cuenta que ese concepto de esa presión va contra la conciencia que dicen que van a votar. Entonces se produce un problema. Termino. Y por otro lado, porque voy a lanzar, digamos, a ponerlo como tema para que lo vayamos analizando los tres, el caso de Boric. El caso de Boric en estos últimos 2 o 3 días me ha llamado tremendamente la atención cómo ha ido mejorando su discurso en el sentido de que ya no es el discurso tan revolucionario, sino él como que se siente, Gabriel, con un pie en la moneda. Entonces empieza a hablar bien del Banco Central, empieza a decir que hay que ser cautos con el cuarto retiro.
O sea, porque también él y su equipo se dan cuenta que si llega la moneda, por lo que hemos dicho acá en el programa y lo venimos diciendo desde hace tiempo, pucha, gobernar, quien gobierne el próximo periodo, ¿no es cierto?, va a ser bastante difícil para esa coalición, para ese presidente. Entonces, porque este gobierno le va a entregar la caja de Hacienda casi vacía. Entonces, ¿cómo tú vas a gobernar casi no teniendo plata? Y lo dijo Claudio ahora, lo que se viene. Ahora, el tema de la recepción no es solo de Chile, el mundial, los precios de las cosas han subido a nivel mundial, los chinos están creando una presión tan grande en el mundo con respecto no tanto a la producción que ellos hacen, sino al tema del flete, de los containers, de cómo mover la mercadería de un país a otro. Eso ha influido también ampliamente en los costos de los bienes de consumo. Entonces, vayamos armando todo este cuento, ¿no es cierto? Hay dos candidatos que como que están marcando para que uno u otro pueda ser el próximo presidente de Chile, Sichel es uno, Boric es el otro. No sabemos qué va a pasar con Proboste, no sabemos qué van a pasar con el resto, pero según las encuestas, que también vamos a hablar un rato más de las encuestas, nos encontramos que los que son tremendamente revolucionarios, como el caso lo fue Gabriel Boric, hoy día dejan de ser tan revolucionarios cuando ya se sienten con la banda presidencial para poder gobernar. Claudio. Bueno, ya que mencionaste a Boris, a lo mejor no te gusta lo que hay a decir, pero los simios se movían al principio arriba de los árboles y después se bajaron a la tierra. Parece que yo en todo caso prefiero votar por seres humanos, no por simios. Lo único que te digo, porque yo soy consecuente con mi manera de pensar, Yo te lo es aplaudo. cierto que cuando nosotros teníamos 35 años, yo era padre, educaba a mis hijos, estaba a cargo de mi casa, en fin, sabía lo que era jugar el mes a mes para pagar cuentas y todo eso. Yo creo que a un país se llega en el mundo real a gobernar familias, no individuos aislados que viven happy o a costa del papá o que tienen un empleo que les permite. No, la realidad es otra. ¿Sí? Un país está compuesto por familias, esa es la base de la sociedad a través de toda la historia. Sí, muchos se empiezan a acomodar para las candidaturas, para ver lo que hay. Yo no puedo olvidar que en los años 80, nuestro país del lado Perú tuvo una desgracia. Eligió a un jovencísimo abogado, 35 años, pero por lo menos tenía el título de abogado, se llamaba Alan García. Y en su primer gobierno dejó la crema, pero dejó la crema, porque tú puedes tener los mejores asesores al lado, pero si tú no tienes la capacidad de ser asesorado, no sirve para nada, no sirve absolutamente para nada. El asesorado nunca puede ser menos que los asesores. Entonces, yo creo que ahí viene toda suerte de desgracias, pero Chile tiene un problema transversal en este momento, y lo digo de izquierda a derecha, un problema que se le presenta tanto a Gabriel Boric si llegara a ganar, y yo no desconozco que tiene una buena posibilidad de ganar, como el mismo problema que tuvo y tiene todavía hasta el día de hoy, aunque ya no tiene mucha importancia, Sebastián Piñera. Formar equipos de gobierno en Chile es extraordinariamente difícil, porque precisamente por esta degradación, desprestigio de la clase política desde hace ya muchos años en Chile y buena parte de América Latina también, todo el que tiene dos dedos de frente, un poquito más de capacidad, se aleja del sector público. No quiere entrar a la política, no quiere entrar a los gobiernos. Y yo lo vengo diciendo desde hace años, ¿no es cierto? ¿Quiénes están en los cargos públicos? Vean, aquí en la región nomás. No digamos que son lumbreras, ni mucho menos. Tampoco en los gabinetes ministeriales son lumbreras. No, están ahí porque son amigos, parientes, socios, abogados, en fin. Imagínense cómo sigue estos problemas. El problema está en que el presidente de la República, cualquiera que éste sea, no gobierna solo. El presidente no puede llegar en la mañana, prender la luz de la moneda y hacer todo por sí mismo. El señor Corales funciona para el circo pobre nomás. No hay equipos, no hay equipos, no hay élites.
Ese es el problema que tiene este país. Yo recordaba las grandes pugnas, tú los mencionaste al inicio, 4 de septiembre, 1964, 1970, todo lo que se vivió en esos años. Hay muchas interpretaciones. El cientista político Max Colodro tiene varias intervenciones en los últimos meses al respecto, estoy muy de acuerdo con lo que plantea. Pero el nivel de la gente era tremendamente superior. Hay que reconocer, por ejemplo, que detrás de Salvador Allende había un staff de gente muy preparada en sus convicciones ideológicas, aparte de todas maneras. Y la llamada derecha u oposición a Allende también tenía un conjunto de gente brillante. Y lo comparo con lo que hay hoy. Dios mío, esta gente, pero ¿cómo han llegado a esto? O sea, el auge o decadencia de un país están determinados por la calidad de su gente y su clase política. Y desgraciadamente estamos en un momento muy bajo. Es un problemazo para el próximo gobierno, cualquiera sea su signo político. Y eso hay que asumirlo. No hay gente inteligente. Es más, y lo peor, tú estás de acuerdo conmigo, Lucho, vivimos en la búsqueda de Diógenes, el filósofo, con una lámpara en el día y que le preguntan, ¿y qué haces? Busco un hombre honesto. Porque la deshonestidad traducida en la corrupción y la falta de integridad es el drama de Chile hoy. Por eso le vamos a seguir preguntando a los candidatos y a algunos le va a caer muy mal. ¿Tú querés llegar al cargo para ganar plata? Digamos las cosas por su nombre, porque eso es lo que ha sido por muchos años. Aquí Lucho mencionó un hecho, por ejemplo. Si esta cuestión del sistema de las AFP partió en forma totalmente diferente, hasta que en el gobierno de Ricardo Lagos se hizo ese cambio que es monstruoso, que las pérdidas de la AFP fueran a los afiliados y no a las compañías que hacían las inversiones. ¿Que a quién se le ocurre eso? Entonces aquí no vengan a decir que este es el sistema heredado de la dictadura. Este es un sistema en que metieron manos todos. ¿Y a cambio de qué metieron mano? ¿O ustedes creen que fue un hecho aislado, por ejemplo, que el senador tal, por ejemplo, condenado, señor Opitz, recibió plata para legislar? Señora, señor, prácticamente todos han recibido plata. Cuando tú hablabas de votar en conciencia, si viene una persona, grupos económicos, empresas, y te colocan 100, 200, 300 millones de pesos. Se compra la conciencia. Se compró la conciencia, te compró la ropa, te compró todo y te va a despojar de conciencia y de ropa en el momento que te va a pasar la boleta. Claro. ¿Cachai? O sea, esta cuestión es muy... inconsciente. Claro. Estaba inconsciente. No estaba consciente de lo que decía. golpearon. Cuando recibiste 80, 100 millones de pesos para tu campaña, tú estás consciente de lo que estás recibiendo. Y que ese tipo, no es por buena voluntad, por bonomía, que te está colocando dinero. Está apostando por ti. Y en Chile durante décadas los grupos económicos están apostando por todos, sin distingo, para que se mantenga inmaculado, incólume el modelo. Cuando tú has visto, y hemos visto, y vuelvo a insistir, que nuestra clase legisladora precisamente ha levantado leyes que son una bofetada para la ciudadanía, tú dices, ¿cómo es posible que esto suceda? Y la pregunta que tenemos que hacer a la gente que nos escucha y nos ve, ¿usted por qué sigue votando por los mismos conglomerados? Entonces volvemos a la cuestión ideológica. Yo voto no porque tiene capacidades, no porque tiene alguna suerte de buena intención. Yo voto por el sector ideológico. Y al que me pongan por delante, ese tipo va a salir. Y eso es un daño tremendo que se le ha hecho a la conducción del país, sumado a lo que yo siempre he dicho, el poco interés que ha tenido el mundo político para que los independientes podamos competirles en las mismas condiciones. ¿Por qué se han negado tajantemente a abrir la cancha, como dicen, para el mundo independiente? Porque saben que a la larga, si tú llegas fuera de pacto y todo, lo vas a ir sacando, y en buena hora. Hay que sacar a mucha gente del país. Mérito, ¿existe mérito para ocupar algún cargo? ¿Existe el mérito? Sí, pero Lucho, mira,
Oye, Boris, pero fíjate que pero- Lucho tocó un tema sí. que yo quiero mencionar respecto de la votación de mucha gente por el sector ideológico. En los últimos días está circulando mucho en redes sociales unas muy recientes fotos al ex candidato comunista Daniel Jadwe saliendo por la puerta de un resort 5 estrellas. Lo digo bien, lo conozco, porque como yo no tengo ningún complejo en esto y me encanta, me encantan los lujos capitalistas, el mismo resort en que he ido yo muchas veces en Punta Cana. Lo que veo es lo siguiente, y otros comentaristas como Mochati recordaban las fotos de la comunista Carol Cariola paseándose con su pareja en Nueva York, en fin. Hablan una cosa y hacen otra. Díganme una cosa, y véanlo en el esquema actual. ¿Alguien conoce un comunista pobre? Ya, pero mira, ¿no ves? Tú pones un tema donde vamos a tener que discutirlo. O sea, si yo me autodefino comunista, tengo que andar harapiento, tengo que andar sucio, ¿No? no tengo que tener plata, no puedo tener un auto porque soy comunista, porque tengo que darle todo al de al frente. Y si tengo que darle todo al frente. O sea, estos conceptos ya están arcaicos, Claudio. Yo creo que pero no prediques contra lo que no practicas, po. yo toda mi vida he sido de izquierda. A mí yo creo que ese concepto de esa izquierda marxista, porque hoy día decir izquierda, pero ¿qué izquierda? No, si la izquierda o eres marxista o no eres marxista, con todas las modificaciones que tú has tenido en la teoría del marxismo, pero no vamos a entrar meternos en el fondo de esto, porque a lo que yo quería llegar, siguiendo la línea de Lucho, que ya definimos a la clase política, a los que están arriba, a los que gobiernan, a los que hacen las leyes, etcétera. Pero esos que están arriba son elegidos por el pueblo. Y el voto está en el pueblo. El problema está que también tenemos un pueblo, y hay que decir las cosas por su nombre, si aquí nadie nos ofende a nadie. El pueblo a veces no sabe qué es lo que está eligiendo, el pueblo no le interesa, el pueblo no se educa políticamente. ¿Por qué? Porque tradicionalmente los de arriba, esta élite que dices tú, trata que el pueblo sea ignorante. Cuanto más ignorante el pueblo en lo que se refiere en política y en todo, el pueblo, ojalá fue para la élite política fueran ovejitas que andan detrás del puntero, de la puntera. Entonces, de alguna manera, yo creo que las cosas hay que decirlas como las decimos en Cambalache, sin hipocresía, hablando con la verdad. Yo también le doy una cuota de responsabilidad de todo lo que está pasando a ese pueblo que no ha sabido elegir quiénes van a ser sus gobernantes, y después que los eligen y que son corruptos, que se roban la plata, lo critican, pero ellos son los mismos que han puesto el voto con el nombre en la urna para que él sea el líder y los gobierne. Ahora, eso que tú llamas pueblo es bien... una El cosa pueblo bien- electoral, me bien, refiero, indefinible, pero nosotros sabemos, históricamente sabemos, el control de masas existe desde el tiempo de los griegos para adelante. Bueno, Y la gente entendió allí, los pensadores un poquito más agudos, que tú a la masa la puedes controlar. Hagámosle olimpiadas. pero para... Por algo surgió la tragedia y la comedia. Sí. Por algo surgió el circo romano. Y ándate para adelante en la historia. Bueno, claro. El control de las masas es fácilmente aplicable cuando tú colocas un objetivo, una ideología, una manera de identificarte. Establece un discurso igualitario para todos, ¿ya? Banderitas para acá, banderitas para allá. ¿Por qué la gente no salió con las banderas cuando la gente, todo el pueblo de Chile salió a las calles? ¿Por qué los partidos políticos no andaban con sus banderas? Porque la gente se dio cuenta. Bueno, pero ahí tiene un punto. Entonces, esto de que el pueblo de repente es como esta masa amorfa que no piensa, no sé. Yo creo que esto está cambiando. Ya cambió. Está cambiando. Y yo espero que para bien siga cambiando. Yo siempre he alabado programas como este y otros donde la conversación, la gente que te escucha puede opinar o puede estar o no de acuerdo contigo porque está en su legítimo derecho de hacerlo. Pero ustedes, cuando se reúnen cada sábado acá, están intentando entregarle un mensaje cada uno desde su perspectiva, desde su prisma. Y yo le he encontrado siempre sentido a esto.
porque encuentro y recojo como positivo que hay mucha gente que no logra entender. A mí me critican mucho cuando me dicen pero tú eres de izquierda, tienes amigos de derecha, pero ¿y por qué no? ¿Por qué no? Es que a eso voy yo. Porque cuando a mí me llevan a ese territorio donde la cosa es de trincheras, no me parece que el país vaya a solucionar y progresar allí. Cada uno con su ideología, perfecto. Pero antepongamos, no el pasado, sino el futuro de nuestro país. Y cuando yo veo que el futuro del país lo deciden unos cuantos, y que esos cuantos de repente, como digo, solamente obedecen a lo que el partido político o la directiva de turnos les demanda, fíjense lo que pasó aquí nomás, pues. Cómo bajaron las candidaturas del PS, cómo la gente del PPD la barrieron. Eso sí. Y esa es una cuestión de estos aristos, de estos que están arribita en la cúpula política, que te están diciendo, no, Claudio, tú no vas, no, Boris, tú no vas. Yo voy a colocar a este, o los voy a sacar para despejar el camino a estos otros. Y te vuelvo a insistir, lamentablemente la política... encuestas para basarse en eso. Y bueno, y farsear encuestas y todo lo que tú quieras. Mandan a hacer encuestas. Y resulta que lo que está allí entonces en definitiva es realmente el futuro, es realmente el bien común, y volvemos a la cuota de poder miserable que cada sector quiere arrogarse para sí y mantenerse como de lugar. Yo siempre he dicho, ¿cuál es el sentido que un gobierno de turno tenga incidencia, por ejemplo, en nombrarte al director del registro civil, pero se lo pelotean? Y ándate con todos los servicios. Favores. Y ahí está. Claudio, sobre este tema, tú has hablado siempre de la elite, de la parte de arriba de la política. Habla ahora de la parte de abajo, del elector, él o ella que vota, que tiene que ir a la urna y marcar. Mira, ¿Cómo llega ahí a...? Ayer escuchaba una interesante disertación de profesores universitarios de Santiago. Con esto de la pandemia nos hemos acostumbrado a hacer muchas cosas por internet. Y un profesor distinguía la acepción, el concepto de pueblo, y recordaba a los griegos. El griego, que por algo es el idioma de la filosofía, después sigue el alemán, se distingue entre el laos, el okros y el demos. Y por eso fue, porque era un tipo muy culto, en su época, la gente en otros tiempos, por Dios que estudiaba, sabía mucho más. Abraham Lincoln, un gran presidente norteamericano, que en un discurso inmortal conceptualizó, usando los tres conceptos griegos distintos, dijo, la democracia, que es el mejor sistema, es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, pero estaba usando tres acepciones diferentes. Desgraciadamente en Chile se usa mucho la identificación con el concepto gramsciano de pueblo como identificación de los postergados y de los reprimidos. Y por eso es que en este momento se quiere incorporar a todas estas supuestas minorías que han sido reprimidas, postergadas, en fin. Es un concepto muy, muy ambiguo. Yo siempre he sostenido, Boris, que en Chile nunca ha sido posible la democracia. En Chile nunca ha habido democracia. En Chile hay un gobierno, un sistema oligárquico. Aquí hay grupos de distintos colores que se identifican a través de familias. Mira, y siempre doy el ejemplo, te lo voy a dar de nuevo, de Sebastián Piñera. La familia Piñera Chadwick, Piñera Echeñique. Piensa tú, murió hace poco Monseñor Bernardino Piñera, que fue por muchos años la cabeza de la conferencia episcopal chilena. Como decía un amigo mío del Partido Humanista, otro de Santiago, decía, era el dueño de los curas. Ya. Tienes a José Piñera, pinochetista, ¿no es cierto?, padre del sistema de las AFP. Tienes a Sebastián Piñera, demasiado conocido. Pero tienes a su hermana, ¿cómo se llama? María Isabel, creo, algo así, socialista, casada con José Antonio Vira Gallo, socialista. Tienes a los Chadwick, en fin, tienes todo el espectro político dentro de una sola familia, ¿me entiendes? Y entonces eso obviamente que pesa mucho
para las tomas de decisiones. Y después de eso, ¿se complementa esto con qué? Con las dinastías. Acá tenemos una dinastía, acá en Magallanes, una dinastía padre-hijo, bien, son bienes familiares los cargos, pero también tenemos, por ejemplo, a Walker, tenemos a Coloma, tenemos a Lavín, medio mal traer, pero Lavín, más que nada, y un montón más que se me olviden, ni hablemos de los Frey y todo lo demás. ¿Ah? O sea, uno dice, por Dios, qué talento en esas familias. ¿Ah? Tienen un ADN brillante, superior a todos nosotros, porque son tan versátiles, van de un cargo a otro. Si no son presidentes, son embajadores. Son buenos para todos. Son buenos para todos, malos para nada. ¿Ah? Entonces, la verdad es que nos falta mucho. Yo en ese sentido soy muy seguidor de las opiniones de Jorge Luis Borges sobre la democracia. Cuando le preguntan, yo creo que la democracia no funciona. A lo mejor en alguna parte del mundo que no conozca puede funcionar, pero aquí no funciona. En América Latina no funciona. ¿Y usted qué haría entonces, maestro, para afrontar los males de nuestra democracia? Yo detendría las próximas elecciones, unos 300 o 400 años. Un problema de evolución en este asunto. Entonces, esto ha sido una gran mentira. No digo que haya malas intenciones, pero si uno hace un arneo de cómo ha sido la evolución institucional de Chile, hay que acordarse, por ejemplo, que cuando le dieron voto a la mujer el año 48, o sea, la mujer no existía para esa tradición democrática, no existía. El siglo XIX, el sufragio era censitario. Es decir, no solamente 25 años de edad o más, pero solamente hombres y solamente los que acreditaran cierto patrimonio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando se habla de la larga tradición democrática chilena, pamplina, si no hay ninguna larga tradición. Esto es algo que se va construyendo con el tiempo. Pero así como se va construyendo, también, y ese es el problema en este momento, se puede estar deconstruyendo. Porque al final el presidente Aguirre Cerda tenía razón. Gobernar es educar. Pero en Chile ya ni siquiera podemos hablar de mala educación. Ineducación. Cuando se dice, es que el problema en Chile es que se eliminó la educación cívica. Señores, se eliminó la educación. La gente es mal educada. Yo lo veo a veces dramáticamente lo que me cuesta conversar con jóvenes universitarios de 30 años. Porque no saben ni entienden nada de nada. Porque lo que recibieron como educación es lo que pudieron comprar, simplemente. O lo que les quisieron vender, o lo que le pudieron vender también, porque esto es como una retroalimentación. Nadie puede tirar la primera piedra en este asunto, ¿no? Nadie puede decir, estos son los buenos, estos son los malos, en fin, porque al final todo se va acomodando en un país en que todo se acomoda. Como bien lo mencionaba Lucho lo mencionaba recién, el tema este de cómo se acomodan las grandes familias y todos los sectores políticos. Chile debería tener un premio Nobel. ¿Sabes qué? Julio Ponce Lerú. Julio Ponce Lerú, a través de Soquimich, financió, y siendo yerno del general Augusto Pinochet, financiaba campañas políticas de agudos detractores y enemigos del general Pinochet. Y financiaba a la derecha y al centro, y todos le iban a pedir plata. Y eso que demuestra, el tipo es un genio. El tipo es un genio, pues deberían darle el premio Nobel. Pero eso demuestra la poca sustancia, lo miserable de la clase política. Y por eso vamos a seguir haciendo la pregunta. Oye, ¿tú para qué querís ser parlamentario? ¿Querís robar? ¿Querís enriquecerte? ¿Querís llenarte de gloria? ¿Querís señor, honorable senador, honorable diputado? ¿Qué querís? ¿O vas a servir al país? ¿Y cómo lo vas a servir si así lado con un vaso? Si nunca has estudiado, nunca te has leído un libro. ¿Cuál fue el último libro que te leíste en la vida? Oye, yo he tenido conversaciones, viejo, con colegas no tan jóvenes que me han dicho cosas como esta. Oye, ¿tú cómo sabías estas cuestiones? Yo terminé la universidad, no estudié nunca nada más. En Chile no existe una cultura del estudio. En Chile no existe una cultura de hacer las cosas bien, de mejorar. Esto es tremendo, porque al final, ¿cómo se gobierna? Con el ejemplo. Nosotros necesitamos gobernantes que enseñen con el ejemplo. Y con eso termino. Sí. Para ir cerrando este tema y pasar a otro, ¿tienes algo más que decir sobre esto? No, coincido con el análisis que estamos haciendo. Pues, sí. Sí, coincide totalmente, ¿no? Lamentablemente se ha naturalizado en nuestra patria un sistema democrático
que no es tanto, coincido plenamente, yo estoy ocupando hace tiempo el concepto de oligarquía política. Se instaló un sector, y no precisamente los más brillantes del país, No, así es cierto. que están metiendo constantemente a los suyos, siempre a los suyos, siempre, 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 siempre. Y no es una cuestión de ser más jóvenes o más viejos, siempre colocan a los mismos, con las mismas ideas. Es que son tan versátiles. Son muy pero versátiles. muy capaces. Pero yo mira, yo me acuerdo de un ministro de Educación de izquierda, Sí, que Arrate, sí, no. Sí. que una vez le preguntaron, pues, ministro de Educación, a raíz de que, oye, los colegios tenían que aceptar a los chicos que lleguen atrasados, y no de mandarlos para la casa, que pierdan clase, y el periodista le pregunta, oiga, ministro, ¿usted no cree que los chicos van a hacer abuso de esta cosa? Ministro de Educación dice, no, porque los colegios tienen sus propios mecanismos de regulación, como cuáles, bajar la nota en conducta. Ministro de Educación, bajar la nota en conducta. No tenía idea que ese cuestión no existía hace años. Pero cuando tú analizas un caso como eso, y Ana, tenemos miles de anécdotas como esta que te demuestran cuál es la clase que tiene la dirigencia. Yo, para ir cerrando este tema, porque después vamos a pasar a otro tema, los últimos media hora que nos queda, y no podía no dejarlo de traerlo acá a Cambalache, es la actitud de la senadora Carolina Goich en el día de ayer, anteayer, con respecto al retiro del 10%. Ella, en los retiros anteriores, cuando ella es senadora por nuestra región, de alguna manera ella ahora está completamente en contra del retiro. Ahora tiene los argumentos de que si se produce este retiro viene la catástrofe económica en Chile. Eso no lo sabemos porque lo han dicho algunos economistas, pero bueno, de acuerdo a las variables que puede suceder, aumento de inflación, sí, la masa de dinero que entra al mercado, etcétera, etcétera, pero no vamos a entrar en eso, sino en la actitud. Ella no va a la reelección, ella se va para la casa, ella optó eso porque le habían ofrecido ser candidata en otra por Santiago y lo rechazó. Está muy dolida, parece, con la democracia cristiana o con la política, de alguna manera. Pero a lo que yo voy, ¿cómo una persona, un parlamentario, que tuvo un discurso por años al lado de la gente y que de repente se da vuelta candero, como se dice vulgarmente, sin tener argumentos de peso para poder oponerse, en este caso, si no se opone porque se le ocurrió oponerse, porque como que está dolida con su electorado, está dolida con la gente, y uno lo nota en la manera cuando lo dijo con rabia, como diciendo yo, y ahora me desquito. Y entonces yo la vi así, uno cuando alguien tiene al frente y se expresa, uno dice, esta persona me está hablando con el corazón, me está hablando con argumentos, lo está haciendo con rabia, y uno eso, con los años de circo que uno tiene en la política y intercambiando opiniones con mucha gente, se da cuenta cómo se expresa la gente cuando quiere demostrar rabia frente a ciertos temas. Lo quería traer a colación porque realmente me molestó. Ella es dueña de oponerse o aprobar el famoso 10%, pero no es dueña de hacerlo en la manera que lo está haciendo. Eso me molestó sobremanera. Y lo otro, no sé si sobre eso quieren opinar, y lo otro quiero entrar al tema de el tronco, como le dicen a Torrealba, es alcalde de Renovación Nacional de Vitacura. Se está destapando una olla en ¿No Vitacura. iban a hacer un monumento? Sí, ¿Como el padre fundador de Vitacura? Claro, se está destapando una olla, porque este caballero, no sé si será tan caballero, recibía sobres con platitas frescas, tenía montado unas máquinas de que a través de la municipalidad le entregaba a instituciones y las instituciones tenían que devolverle la plata. Terrible. Entonces, ¿qué pasa? Que, a ver, muchas veces políticos de derecha criticaron y critican
a los de izquierda como que los de la izquierda son los aprovechadores, y aquí lo hemos dicho en Cambalache. La corrupción es lo más democrático que hay en Chile. Es la expresión más democrática de nuestra sociedad. Sí. Totalmente de acuerdo. Entonces, y esto también le está salpicando a Lavín, podría salpicarle por Las Condes. Se están destapando varias ollas, como se dice, frente a situaciones que realmente a uno lo dejan así como diciendo, mira, y uno busca la proporción, y como dato anecdótico, en la Asamblea Constituyente quisieron y criticaron la derecha, criticó porque iba a reasignar 1.700 millones de pesos, ¿no es cierto?, que eran para que estaban destinados a gastos de mantenimiento, de contratos de asesores, y hubo un tremendo escándalo. Y cuando llegó el Papa argentino, hace un tiempo atrás, en 4 días se gastaron 7.000 millones de pesos. O sea, ahí no se dijo nada, que para la visita del Papa se gasten 7.000 millones. Pero ¿cómo es el desprestigio hacia lo que se está haciendo a esta institución que nos está construyendo una nueva constitución? Y yo te digo, cómo en el mundo de la derecha, y ahí te toca, Claudio, bueno, tú dices de la derecha decente, la derecha y la otra derecha. Que no es decente. Que no es decente. Entonces, al final, ¿a qué voy yo? Pucha, como que todo lo de la izquierda es malo, que todo la derecha es bueno. Eso lo dice la derecha. Y de alguna manera nos encontramos con esto que está pasando en Vitacura, de que no es verdad, y cómo se inventa, y cómo se roba, y qué corrupción hay, y en qué mundo estamos viviendo. Pero no es. Novedad no es, pero molesta. Pero lo que dijo Claudio es muy sensato. Así, la corrupción es la expresión más democrática que tenemos en el país, inclusiva, tolerante, todo. Y lo que está pasando en estos municipios ha pasado en otros. Y va a seguir pasando, si aquí cerquita en Natalia, recordemos nomás lo que se está investigando, pues. Claro. No estamos lejanos nosotros de ello. Oye, esto le incautaron los computadores. Entonces, cuando tú ves que la gente llega a servirse de lo público, y la cosa se ha neutralizado, eso de que no, pero si no roban tanto, es como que tienes que robar mucho para que seas un ladrón. Claro. Es decir, ¿cuál es el monto? ¿Cuál es la cifra? Los medios de comunicación te hablan del robo del siglo. Titulan robo del siglo. Váyanse al sector de la Fuerza Armada y lo que ha hecho el alto mando. Y cómo ha avergonzado esos altos mandos, cómo han avergonzado a la tropa, a su gente, que muchos de ellos han llegado con una vocación sincera a vestir un uniforme. Ese es el robo del siglo. De ese robo nadie dice nada. Oye, pero quiero hacerte una pregunta antes que se me vaya la idea. Estamos en un proceso donde, porque todo esto se hace a través de las corporaciones, esto en las municipalidades, a través de las corporaciones se sacan las platas, o sea, se hace como son No necesariamente. No. El mecanismo de esas municipalidades es distinto. De esas sí, pero de muchas corporaciones que están con problemas. Se dijo, y los profesores en un momento que querían terminar con las corporaciones municipales. Y sucede que hace 15, 20 días atrás, los profesores ahora dicen, no queremos y queremos seguir en las corporaciones. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Se legisló, otra vez, volvemos a lo mismo, se legisló para hacer el traspaso a los sistemas o a las agencias locales de educación. Perfecto. ¿Habrán estudiado realmente cuáles eran las consecuencias, los efectos? Porque yo me puedo quedar en lo teórico. Un tipo que sea más o menos agudo y más o menos vivaracho tiene que sopesar un poco qué es lo que va a pasar con esto. ¿Cuál es el escenario posible que se te despliega? No se hizo ese análisis. ¿Tú crees que hay mucha gente que estudió realmente en qué consistía se hizo una ley el sistema de traspaso? El problema está en que ahí nuevamente volvemos al tema de fondo. La piedra de tope. Las leyes y las instituciones no funcionan por sí solas, funcionan a través de personas. Y en Chile nunca se ha querido
entender eso. Alá o las personas que yo pongo al frente de esto son personas íntegras, son personas capaces, son personas con un concepto de decencia, lo que eso significa, o solamente me interesa llenar el cargo. Ese es el problema, y ese es el problema transversal. Chile ha desarrollado una cultura de hacer las cosas mal. ¿Para qué hacer las cosas bien si se pueden hacer mal? Trabajáis menos y te pagan lo mismo. Eso es lo que se ha ido desarrollando, y por eso se cae la derecha y se cae la izquierda. Ahora, esta situación de Las Condes, de Vitacura, que también se está viendo, parece, se da en Las Condes, y por muchos años. Esas comunas tienen tanta plata que no hayan que hacer con ellas. No hayan que hacer con ellas, porque hay que robárselo. Son el producto, bueno, ¿cómo se aplica el dicho aquel viejo político? Yo no pido que me den, sino que me pongan donde hay. Evidencia el fracaso por la implementación y por las personas del sistema de administración interna del país a nivel de comunas. Santiago tiene la mitad de la población del país. Así es. Es una cuestión monstruosa y no tiene agua. Mira el problema. Es una ciudad que va a tener que desocuparse. Sí, señores, van a tener que desocupar Santiago. Pero tú toma el metro, la línea 1, por ahí por Estación Central, la comuna Estación Central, estás en Haití, Puerto Príncipe. Realmente, una cantidad de haitianos además. Y llegas arriba de la línea terminal, frente a la clínica Las Condes, y estás en Pasadena, California, una de las mejores ciudades para vivir en los Estados Unidos. Mundos distintos, idiomas distintos, conceptos distintos, no parece el mismo país. Son comunas que tienen tanta plata que evidentemente, compartiendo esa institución democrática de la corrupción, donde más hay, más se puede robar. Todos roban a su nivel. Y todos roban porque existe una connivencia en esto. Pero piensa tú lo siguiente, mira los escándalos de los últimos días en relación al tema del Ministerio Público. ¿Quién persigue esto? El Ministerio Público. Del fiscal nacional para abajo, cuestionado. Exacto. Sí. Por su falta de honestidad, su falta de integridad, no digamos honestidad, integridad. De valores. Ayer, por ejemplo, formalizó la presión del fiscalito de la Ligua al carabinero que mató al haitiano que se le fue encima con un machete. Ahí está, asesino, que manifestó, que esto, que lo otro. El juez lo dijo, arraigo nacional nomás, señor. Claro, porque, como dice el tango Cambalache, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Da lo mismo, de igual a igual. Entonces, ¿cuál es la señal en Chile de que hay que defender lo bueno y atacar lo malo o condenar lo malo? Y al final la gente dice, ¿cuál es la línea divisoria? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Bueno, esto de Vitacura está evidenciando, puede salpicar a Las Condes, está salpicando, parece, también a Lo Barnechea. Sí, así también. Ahí la maniobra era hacer unas gigantescas traspasos, transferencias a instituciones privadas, como la Unión Comunal de Junta de Vecinos en Las Condes, creo que 14.000 millones de pesos, una cosa así, porque esas instituciones no están controladas por Contraloría, no hay cómo obtener cuentas de qué es lo que hicieron con la plata, en fin, y a través de esas plata hacer un montón de contrataciones, mostrar el sistema de seguridad ciudadana y todo esto, que hay también múltiples quejas. Me llegó un video el otro día de algo que estaba ocurriendo, me parece que en la Costanera, en Santiago, un robo a vista y paciencia, no llegó seguridad ciudadana, no llegó nadie. O sea, la cuestión realmente no está funcionando. Tú sabes que el barrio alto de Santiago hoy es un lugar tremendamente peligroso, porque también los delincuentes van donde hay más plata. La cantidad de portonazos y encerronas es tremendo, pero nadie dice nada o tratan de no decir nada. O sea, es un tema tremendamente complejo y volvemos siempre a lo mismo. Dios, qué buen vasallo, si hubiera buen señor. ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde está la gente capaz y dónde está la gente honesta? Oye, ese es un problema terrible, porque no hay plan de gobierno, no hay programa que soporte si seguimos con estos niveles de corrupción. Y negándolos, que es lo peor. Es que yo diría que es eso el punto. Es la negación y el ocultamiento de un hecho que está instalado en el país. Y eso es lo peor. Porque tú dices, toda la gente dice, dejemos que las instituciones funcionen. Es mentira. Oye, ese cliché ya déjense tonteras. Si no Las instituciones funcionaron y Delano y Lavín los mandaron a clase de ética, pues, compadre. Ahí tú tienes cómo funciona la institucionalidad en Chile.
Un compadre pide el raspado de olla, devuelve las plata y el tipo es sumamente honesto. Sigue siendo un tipo, un pro hombre de la política nacional. Recuperó la virginidad. El Partido Socialista tenía acciones en Soquimich con el yerno del tirano, pues compadre. O sea, así. Entonces, de repente tú dices, claro, qué bueno que saquemos a relucir la letra del cambalache. Está todo así como mezclado. Aquí ya se perdieron la frontera, los límites. Mira todo el show que hicieron para bajarse los sueldos en el Parlamento. Y no se bajaron. Y claro, y bueno, pero mantengamos las comisiones. O sea, a ti te pasan lucas por ir a trabajar todos los días. Esa cuestión tiene que cortarse. Tenemos que llegar allá y decir definitivamente, no, señores, vamos a llegar acá a trabajar por lo público y bajen esta cuestión a la mitad, punto. Y el que quiera venir... el sueldo y nada más. Bueno. Y por eso... Te pagan hasta el café que te tomas. Bueno. ¿Tú crees que alguien se paga un café allí? Entonces, y todos... Oye, cortemos la tontera. Usted quiere ir para allá, gane la mitad de lo que está ganando ahora y menos. Pero Lucho, te voy a hacer un paréntesis. Eso, cuando fue esa reunión Longueira-Lagos, ¿ustedes se acuerdan? Ahí se fijaron que los sueldos iban a ser mucho más altos, casi el doble y el triple, para evitar lo que hoy día estamos hablando, y hemos hablado, la corrupción, para que los funcionarios públicos no se los pueda comprar. El mismo Lagos pagaba sobresueldos. El ladrón en cualquier dimensión. Entonces eso es lo que me sigue. Era un paréntesis. Los tipos... No, pues si pagaban sobresueldos, hombre. Si no vengan con tonteras, lo han hecho todo. El caso Cruz, ¿cuál Cruz era el ministro? El ministro Cruz, claro. Entonces, ese era el gestor, el ejecutor. Se piensa, y eso es lo peor, yo siempre hemos naturalizado que eso es normal, y eso no es normal. La normalidad no consiste en el nuevo tipo social que se instaló en Chile, que es el vivo, el avispado. El cómo voy yo ahí. Claro, ¿y cómo voy? ¿Cómo a la ganancia? Entonces dejemos de tonteras. Yo por eso, como digo, insisto mucho, que la gente tiene que informarse, tiene que estar al tanto. No ir a votar es lo peor que le puede pasar a la ciudadanía, porque cuando usted no va a votar, otro lo hace por usted. Y ese tipo va y elige siempre a los mismos. Y la oligarquía política en Chile sigue girando la rueda, pero en forma aceitadísima, perfecta. Recuerden, como te digo, yo encuentro que todos hablan de democracia y participación. ¿Y por qué no han hecho que los independientes compitan con la misma? Entonces no les conviene. No, si estos son independientes, dejémoslo. Y no. Oye, yo confío en que esto va a cambiar. Yo apuesto mucho en muchas cosas a la nueva Constitución. Tiene que hacerse una revisión profunda de ello y que eso después se respete, que haya la debida fiscalización, el grupo legislativo, el poder legislativo funcione de tal manera que evitemos toda esta corruptera, estos ladrones de poca monta disfrazados de honorabilidad porque se les entrega un cargo o una votación popular. Tenemos que hacer un esfuerzo muy serio en eso y decirle a la gente que no es lo mismo. No es lo mismo. Oye, el caso Ancalao. Bueno, pero tenía otro tránfuga. Pero un tipo que se aprovechó de una cuestión que era lista del pueblo, un tránfuga el tipo. Es un tránfuga. Claro. Pero, y el gallo que él tenía contrató un gallo que le decían el fantasma Ramírez, algo así. Entonces, uno de estos delincuentes. Sí. Y entonces hay cosas tan simpáticas que salieron a la luz pública de que el tipo le pagó 3 millones de pesos para que le consigan un notario. Pero se equivocaron y encontraron un notario que estaba fallecido, muerto. Y entonces le dijo, pero pucha, ¿cómo fueron a buscar? Se fijaron y yo quería de esos notarios corruptos que hay. Porque así lo dijo el gallo. O sea, él está reconociendo de que hoy día existen notarios corruptos que se pueden comprar todo este tipo de... Pero te das cuenta cómo le han echado tierra al asunto y lo han caricaturizado, mostrándolo así, cuando el caso Ancalao demuestra, y no es el único caso, por eso no le voy a hacer una extrema condena ni nada. No, sí, hay muchos. En Chile hay crimen organizado, hay mafia, hay cosa nostra, entiéndanlo, hay alcapones con organizaciones de nivel nacional y transnacional, y la cosa nostra opera en la política. Hay crimen organizado. Esto es una demostración de crimen organizado, lo dije en el otro programa. Tú puedes falsificar un par de firmas,
Pero si falsificas 23.000, eso es crimen organizado. Y la pregunta es, ¿y cuántas veces no se ha hecho? Sí, pues. Y la negativa del CERVEL a revisar otras inscripciones. No, esto está terminado aquí. Claro, y nadie quiere recordarse que quien cierra esto, y el personaje que está a cargo del CERVEL, el señor Andrés Tagle, que lo conozco de muchísimos años, es uno de los UDI más obsecuentes de Piñera. Fue director del registro civil en su primer gobierno. ¿Ah? Ya. Entonces, ya no es Santa María el que estaba antes, que me parecía un gallo mucho más ecuánime. Pero esto es simplemente impresentable. Y ahí pasó la vieja, ya se olvida. Vamos pasando, no se investiga nada. Si al final llegamos siempre a eso, no se investiga nada y todo muere. Todo muere en la rueda. Bueno, un minuto para despedirnos. No, agradecer como siempre la invitación. No hacer la última vez. Antes de Saludar a la radio Presidente Ibáñez, a Panchito Pérez, ya está en el aniversario de la Presidenta Ibáñez. ¿Verdad? Claro. Que hay a todo el grupo ahí, Ya. esa radio tan significativa. Decirle a la gente que ojalá hagamos el esfuerzo por averiguar quiénes son los que están postulando a cargos. Hagamos el esfuerzo por estudiar un poquito más cuáles son las intenciones que están allí de fondo. Porque yo vuelvo a insistir, para mí ya esto de hablar de derechas, izquierdas, No, eso no ocurre. yo apuesto a futuro, tenemos que llegar a trabajar por un país distinto, no como se ha hecho ahora. Y yo, como digo, veo los mismos de siempre, digo, pucha, no es que tú tengas la receta mágica, no lo crean así, porque sería de una soberbia terrible, pero Terrible. creo que se puede hacer algo distinto. Bueno, estamos llegando, Claudio, al final de nuestro programa. Hoy día, sábado 4 de septiembre, una fecha histórica, para algunos no tan histórica, para otros sí. Que lo es, que es histórica, es Es histórica, histórica, indiscutible, pero otro- indiscutible. La interpretación de eso Es distinta la interpretación, pero Pero histórica lo es, sin duda hoy alguna. día estaba viendo temprano en la televisión. Y el próximo sábado es 11 de septiembre. ¿Verdad? Otra También una fecha fecha histórica, histórica, sí, claro. claro. Sí, En Chile y en las el Torres mundo, Ge- pero no las por Torres nosotros en el Gemelas. mundo. Las Torres La Torre Gemela. Pregunta Ahí también. quién es el idiota que está en Estados Unidos el día 11 de septiembre del 2001. Claudio Moracho. Bueno, tal como decíamos, hemos llegado al final de nuestro programa con nuestro invitado, ya panelista, que Gracias, ha venido gracias. muchas veces a Cambalache, y con Claudio Morán. El próximo sábado ya está Arturo Storaker, que va a estar con nosotros, por razones familiares, por Viña del Mar. Fue a ver a su nieta, Anda con Bavero, Arturo. hablando con Bavero. Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes, lo estamos viendo y escuchando el próximo sábado. Chao, chao. 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 Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro,